Bueno, hola Sam, te voy a explicar ejercicio de física de tiro vertical y caída libre. ¿Sí? Que me preguntaste vos de tiro de movimiento rectilíneo vertical, es tiro vertical y caída libre. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito las fórmulas que nosotros habíamos visto en MRV. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Esto es cuando la aceleración es constante. Bien, ya vamos a ver el por qué repasamos esta fórmula. Voy a tener tres fórmulas y esas tres fórmulas van a usarse en diferentes casos. La primera fórmula está dada por aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La siguiente fórmula va a ser posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula va a ser velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Bien, es el desplazamiento, que tanto me moví. Eso sería en MRV, esos son todos los casos. El tiro libre y la caída vertical va a funcionar con estas fórmulas también. Bien. ¿Qué está estudiando el tiro libre, el tiro vertical y la caída libre? Vos suponés que yo estoy arrojando, que este es el suelo, y estoy arrojando una pelota hacia arriba. Bien. La pelota va a empezar a subir. Va a ir subiendo, subiendo, hasta que llegue a una altura donde va a perder velocidad. Esa altura se la llama altura máxima. La altura máxima a la que llega la pelota, la roca, cualquier cosa que estés tirando. Después de eso, la pelotita se va a detener y va a empezar a caer hasta llegar al suelo de vuelta. Vamos a analizar esos dos movimientos. El primero se llama tiro vertical, cuando la pelotita está subiendo. Y el segundo, la caída libre, cuando la pelota está bajando. En este caso siempre hay una aceleración para la pelota, que es la aceleración de la gravedad, que es la aceleración que ejerce la gravedad en todo cuerpo y lo atrae hacia la Tierra. Esa gravedad siempre va hacia abajo. Por esa gravedad nosotros cuando soltamos caemos. Bien. Siempre apunta hacia abajo. Bien. Y eso es importante. Y esta gravedad siempre va a valer 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Ahora, si analizamos solamente el primer movimiento, el tiro vertical, nosotros lo arrojamos. ¿Hacia dónde lo arrojamos? Hacia arriba. Eso va a ser la velocidad inicial. Vamos a medir otra cosa que es el tiempo al inicio. Si medimos el tiempo al inicio, va a ser 0 segundos. Y vamos a medir la altura inicial. Como arrancamos del suelo, vamos a medir del suelo como si fuera la altura inicial. Y como estamos viendo hacia arriba, lo vamos a nombrar como I0. ¿Sí? Y como está arrancando del suelo, son 0 metros. Entonces, el tiempo inicial es 0, la posición inicial es 0, pero la velocidad con la que yo arrojo la pelota hacia arriba tiene que ser distinta de 0 para que empiece a moverse. Después, cuando la roca empieza a subir, va a ir perdiendo velocidad debido a la gravedad hasta que llegue al punto máximo. En la altura máxima
la velocidad final va a ser 0. Bien, 0 metros por segundo, 0 metros por segundo. Y ahí termina el movimiento. Arranco con una velocidad y termino con una velocidad 0. Bien. Luego, cuando la piedra o la pelota empiece a caer otra vez, va a arrancar hacia abajo y ahora tiene una velocidad inicial, una velocidad con la que inicia el movimiento de caída libre, igual a 0. Y cuando llegue al suelo, ahora sí va a caer con una velocidad final distinta de 0. Bien. Y eso van a ser los datos, eso van a ser los casos. Y vamos a usar estas tres fórmulas para esos dos casos. Para tiro vertical, donde, analicemos el tiro vertical, donde la velocidad final es 0, siempre la velocidad final va a ser 0 cuando llegue a la altura máxima, y la aceleración va a ser igual a la gravedad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La gravedad siempre está apuntando hacia abajo, por lo que esa gravedad la vamos a considerar como negativa. Va a ser menos 9,8. Entonces, ¿cómo quedaría? En vez de escribir aceleración, vamos a escribir gravedad. Bien. La velocidad final dijimos que es 0. Esto va a ser 0. Entonces va a quedar menos la velocidad inicial. Sobre. Y dijimos que el tiempo inicial era 0. Entonces esto va a quedar tiempo final. Esa es la primera fórmula para tiro vertical. Luego, la segunda fórmula, ahora las posiciones, yo la voy a medir en Y. O sea que esto va a ser posición final. Esto va a ser igual a posición inicial. Dijimos que había partido del suelo, así que su posición inicial es 0. Así que esta parte no se escribe. Luego, velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial sí tiene un valor. Velocidad inicial por tiempo. Y ahora tengo un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es la gravedad, y la gravedad siempre es negativa. Esto termina quedando como menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. Y luego vamos a tener la última ecuación que va a ser velocidad final, ya dijimos que es 0. Así que esto queda igual a 0. Esto igual a velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por el delta x. Pero la aceleración es la gravedad. Dijimos que la gravedad es negativa. Entonces me termina quedando menos 2 veces la gravedad por el delta x. Es decir, cuánto se movió. En este caso, si llegamos a la altura máxima, esto sería altura máxima. Bien. Si yo trabajo un poco esto que tengo acá, voy a borrar esto que tengo acá. Si trabajo un poco la última fórmula y despejo la altura máxima, esta velocidad inicial al cuadrado va a pasar restando. Menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. Ese menos 2 veces la gravedad va a pasar dividiendo. Entonces te termina quedando velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual a la altura máxima. Entonces estas son las ecuaciones que tenés que aprender. Estas SAM te las tenés que aprender. Bien. Esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá. Y esas son las ecuaciones que vas a tener para tiro vertical, estas tres.
esta y esta. Bien. Ahora, para la caída libre vamos a hacer lo mismo. Voy a traerlas acá, mira. Voy a llevarme estas ecuaciones más abajo. Vamos a analizar las mismas ecuaciones, pero ahora para caída libre. Para caída libre, esta segunda parte, nosotros tenemos que la velocidad inicial, en este caso es 0, y la aceleración vuelve a ser la gravedad. Bien. Entonces, si analizo la primera ecuación, vamos a borrar esto que nos traíamos de la otra. Si analizo la primera ecuación, ¿cómo queda? En vez de escribir aceleración, escribo gravedad. Bien. En este caso, la velocidad final sí tiene un valor, pero la que tiene valor igual a 0 ahora es la velocidad inicial. Bien. El tiempo inicial sigue siendo 0, así que queda tiempo final, dividido tiempo final. Esta es la primera ecuación de caída libre. Luego la segunda ecuación, ¿cómo va a quedar? I final es igual a inicial, más tal cosa. La X final, si vos estás analizando todo el movimiento, debería ser 0 también, ¿sí? Porque está terminando en el suelo. Pero la vamos a dejar por ahora, porque podemos estudiar otro caso en otro punto diferente. Pero si la pelota llegó al suelo, esta I final tendría que ser 0. La I inicial ahora sería en la altura máxima. Bien, o la altura que llegó. Esa sería la I inicial. La vamos a dejar como I inicial. Más, ahora la velocidad inicial es 0. Así que todo esto se anula. Y va a quedar esta parte, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Dijimos que la gravedad siempre es negativa, así que esto te va a quedar menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y así va a quedar la segunda fórmula. Y la tercera fórmula va a quedar velocidad final, en este caso velocidad final, y lo que va a ser 0 es la velocidad inicial. Entonces esto se anula. Te termina quedando velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta x. Ese 2 veces la aceleración, acordate que la aceleración es la gravedad, entonces termina quedando menos 2 veces la gravedad y el delta x sería nuestra altura máxima. Bien. Y esta sería la tercera fórmula. Esta fórmula son las que tenés que aprenderte de memoria. Si entendiste la lógica, no hace falta que te aprendas las 6 ecuaciones, sino que solamente te puedes aprender las 3 de MRU y cambiar las variables, ¿sí? Pero bueno, si no, tenés que aprenderte estas 6 fórmulas. Estas 3 para tiro vertical y estas 3 para caída libre. Bien. Pero todas parten del MRU B. Bien. Bueno, voy a dejar un ratito en pantalla. Si quieres sacar una captura o escribirlo a mano o pausar el video. Estas son las de caída libre. Y estas son las de tiro vertical. Bien. Buenísimo. Y acá tenemos diferentes ejercicios. Me voy a traer el primer ejercicio. Entrar hacia abajo para resolverlo. El primer ejercicio dice, desde un edificio se deja caer una pelota que tarda 8 segundos en llegar al piso. ¿Qué velocidad impacta la pelota con el piso? Entonces nosotros tenemos un edificio. Primero hacemos un esquema, ¿sí? Donde se deja caer una pelotita. Esa pelotita cae al suelo del edificio.
nosotros sabemos que tarda 8 segundos en caer al suelo. Nos está preguntando con qué velocidad impacta la pelota contra el piso, es decir, con qué velocidad llega al suelo. En el inicio tiene una velocidad inicial. ¿Qué tipo de movimiento es? Caída libre, porque está cayendo. En caída libre nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, esta es 0. Y al final tiene una velocidad final que no sé. Y tengo como dato el tiempo que tardó. Entonces tengo que analizar cuál de estas tres ecuaciones me sirven a mí. Yo la velocidad final, que es la que no conozco, y conozco el tiempo, que son 8 segundos. Entonces, teniendo estos tres datos, ¿cuál de estas tres fórmulas me sirve? ¿La primera, la segunda o la tercera? Vamos a ver la primera. Yo tengo velocidad final, lo quiero averiguar. Tiempo final, lo tengo. Y la aceleración de la gravedad, la conozco. Así que puedo utilizar la primera. Vamos a anotarla acá. Sería gravedad es igual a velocidad final sobre tiempo. Si yo quiero averiguar la velocidad final, este tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces queda velocidad final va a ser igual a gravedad por tiempo. Entonces tengo que calcular ahora. ¿Cuánto vale la gravedad? Ya sabemos que la gravedad siempre vale lo mismo. 9,8. Bien. 9,8. ¿Qué cosa? Metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo. ¿Qué tiempo? 8 segundos. Tacho segundo con este segundo al cuadrado y me queda metros por segundo. ¿Qué velocidad final me queda? 9,8 por 8 segundos. Una velocidad final de 78,4 metros por segundo. Y esa sería la primera respuesta. Bien. En el ejercicio 2 me dice ahora, en el ejercicio anterior, ¿cuál es la altura del edificio? Voy a poner acá. Ejercicio 2 me pregunta, ahora que calculaste la velocidad final, ¿cuál es la altura del edificio? Vamos a conocer las tres ecuaciones. La primera no me sirve porque no tiene datos de altura. Tengo gravedad, velocidad final y tiempo final. No tengo alturas en ningún momento. La segunda y la tercera sí me sirven, mirá. Posición final, si la roca está empezando acá arriba, esa sería la altura del edificio. Y como está llegando al suelo, la posición final, el I final, bien. Entonces el I final lo conozco. El I inicial sería la altura del edificio, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Entonces la segunda la podría usar. Vamos a ver la tercera. La tercera tengo la velocidad final al cuadrado. Es algo que calculé. Bien, esta tiene problemas porque si yo calculé mal la velocidad final antes, voy a arrastrar el error acá. Entonces esta me sirve porque tengo la gravedad y quiero conocer la altura, pero si yo calculé mal por algo la velocidad final, voy a tener error en ambas. Entonces esta sirve, pero no la voy a usar para evitarme ese error de arrastre. Entonces usemos la primera, que me queda. I final es igual a I inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si ya sé este análisis, sé que el I final es 0.
Entonces esto se tacha. El I inicial es la altura que tiene el edificio. Entonces esto me termina quedando 0 es igual a la altura del edificio menos un medio de la gravedad, que yo sé que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que yo sé cuánto tardó en caer al suelo, que son 8 segundos, y no te olvides que esto está al cuadrado. Entonces, esto que son todos números, yo lo puedo calcular. Entonces vamos a calcularlo. Un medio por 9,8 por 8 al cuadrado. Eso me da que esto me queda 0 es igual a la altura, no te olvides que viene un negativo, menos 313,6. Este cuadrado también afecta al segundo, así que te termina quedando segundo al cuadrado y se tacha segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Entonces me queda esto en metros. Bien. Y ahora, este numerito que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces me termina quedando que 313,6 metros es igual a la altura. Entonces esta sería la respuesta del segundo ejercicio. Bien. Voy a bajar más. Y voy a traer el siguiente ejercicio. Un proyecto. Disculpa. Voy a cortar este ejercicio y lo voy a traer abajo. Bien. Este ejercicio dice, un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. Es decir, yo tengo acá el suelo. Tengo una pelotita y esa pelotita se lanza hacia arriba a 25 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hacia su punto de velocidad máxima? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hacia su punto de velocidad máxima? Creo que acá se han equivocado. Esto no es velocidad máxima, sino velocidad cero, porque esto va a ir perdiendo velocidad a medida que avance, ¿sí? Entonces nunca va a ser superior a 25 metros, siempre va a ir perdiendo velocidad. Entonces si esto avanza, va a ir perdiendo velocidad hasta que se haga cero, que esa velocidad final sea cero. 0 metros por segundo. Y lo que me está pidiendo en realidad es la altura máxima. ¿Cuál va a ser esa altura máxima a la que llegue? ¿Y en cuánto tiempo va a tardar en llegar a esa altura máxima? Entonces, voy a las fórmulas de tiro vertical, que son estas tres de acá. Y yo conozco velocidad inicial y quiero averiguar el tiempo. ¿Cuál de estas tres me sirve? La primera tiene gravedad, que la conozco, velocidad inicial, que la conozco, y tiempo final, que me interesa. Entonces, esta es la primera fórmula que voy a usar. La traigo acá. Gravedad es igual a menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Bien. Ahora, si yo escribo esto, yo sé que la gravedad es de menos 9,8 metros por segundo. Porque al ser tiro vertical, ahora la gravedad va hacia abajo. Entonces es negativa. Bien. De este lado me va a quedar menos 5 metros por segundo, que es la velocidad inicial, dividido el tiempo, que es lo que quiero averiguar. Entonces, ¿qué se hace? Este tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando.
Y a su vez, este 9,8 que va a estar multiplicando el tiempo va a pasar dividiendo. Entonces hago ese doble pasaje en un solo paso. ¿Qué termina quedando? Que el tiempo va a ser igual a menos 25 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Acá me faltó el cuadrado en la velocidad de gravedad. Entonces ahora vamos a analizar un poco las unidades. Me va a terminar tachando metros con metros, segundo con uno de estos segundos. Y como está dividiendo Sam, está la regla de signos. Menos por menos es más. Bien. Entonces acá te va a quedar 25 dividido 9,8. Y eso te da 2,55. La pelota tarda 2,55 segundos en llegar a la altura máxima. Bien, a la altura donde la velocidad se hace cero. ¿Estamos? Acá tenés que tener cuidado por si el resultado te da negativo, tenés que saber que tiene que estar en positivo, porque en física no existe el tiempo negativo. Entonces, si el tiempo te da negativo, hay que revisar bien los cálculos. Bien. Ahora dice, el siguiente ejercicio me pregunta, para el ejercicio anterior, ¿cuál va a ser esa altura máxima? Bien. En este caso se han equivocado de vuelta, no es la velocidad máxima, sino la velocidad donde se hace cero. Entonces tengo los mismos datos. Voy a usar esta fórmula. ¿Cuál de estas tres fórmulas es la que me da altura máxima? Acá tengo la última fórmula, que dice que la altura máxima va a ser, vamos de vuelta, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, entonces velocidad inicial al cuadrado serían 20 metros por segundo. Y esto está elevado al cuadrado. Dividido 2 por la gravedad, que la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Y esto es menos 9,8 al ser la gravedad siempre hacia abajo. Entonces, vamos a calcular. 25 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Eso te da 31,8877, lo vamos a dejar 31,9. Bien. ¿Qué cosa? Este cuadrado está afectando a los dos, o sea que esto te queda metros cuadrados, segundos cuadrados. Entonces, metros cuadrados, uno de los metros se va con el metro que está abajo. Y los segundos al cuadrado se van con el segundo que está abajo. Bien. Bien, te termina quedando metros. Ah, eso me faltaba. Esto es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Ahí se simplifica. Estaba faltando eso. Y acá queda esto 31,9 metros. Pero ¿qué puede pasar? Acá, como la gravedad venía negativa, esto era negativo. Bien. En matemática esto tiene sentido, pero en física no, porque es una distancia, está viéndose hacia arriba. Entonces, acá no hay problema, como en matemática, de borrar el signo, de dejar esto positivo. Te lo pongo a propósito porque no siempre tiene sentido físico algo matemático y se puede corregir en física, no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando estés totalmente confiado de que hiciste las cosas bien. Bien. O que ese número no es muy raro,
Por ejemplo, si nos hubiese dado una altura de, cualquier cosa, una altura de 3.500 metros, eso sí ya sería muy raro. Ya no tendría sentido, no tendría lógica física. Bien. Y una distancia negativa o un tiempo negativo tampoco tiene lógica física. Capaz que eso pueda ser por un signo nada más. Pero sí tenga sentido el ejercicio. Vamos al último ejercicio que dice una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de tanto. ¿Cuál es la velocidad de los 2 segundos? Entonces nosotros tenemos el suelo. Tenemos la pelotita, una velocidad inicial de 22 metros por segundo. Bien. La pelotita sube hasta que llegue a los 2 segundos. Hasta que se hayan pasado 2 segundos. Hay que averiguar cuál es esa velocidad que lleva en ese momento. Eso sería la velocidad final. Bien, esa es la que no conozco. Como no ha llegado a la velocidad máxima, a la altura máxima, esa velocidad no es cero en este caso, ¿sí? Esa consideración que teníamos nosotros en tiro vertical, que la velocidad final era cero, en este caso no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las fórmulas vamos a usar? Tenemos que ver los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces vamos a las fórmulas de MRV y vamos a ver cuál tiene velocidad y cuál tiene tiempo. Podría servirme la última ecuación. Vamos a ver. Ahí en MRV sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta X. Esa sería la ecuación de MRU. Para tiro vertical, la velocidad final, en este caso, que no hemos llegado a la altura máxima, es velocidad final. La velocidad inicial la conozco, son 22. Bueno, Sam, vamos a continuar, se me han quedado sin batería los auriculares. Ahí lo cargué un poco. Bueno, nos había quedado la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Velocidad final al cuadrado queda como velocidad final. Velocidad inicial eran los 22 metros por segundo. Ahora la aceleración, recordad que la de la gravedad es negativa. Entonces acá queda menos 2 veces 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Por la distancia total. ¿Tengo una distancia total? No tengo esta distancia total. Entonces esta no me va a servir. Me falta este dato y este dato. Entonces esta fórmula no te sirve. Vamos a las siguientes. Tengo esta, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, posición final sería la altura a la que está llegando, que es la que me estaba faltando a mí en la ecuación anterior. Posición inicial como parte del suelo es 0. Entonces acá queda 0, no se escribe. Velocidad inicial la conozco, son 22 metros por segundo. El tiempo lo conozco, son 2 segundos. La aceleración la conozco, es la gravedad. Esto es menos un medio de 9,8
metros por segundo al cuadrado y el tiempo lo conozco. El tiempo son 2 segundos. Entonces, antes de resolver la que tengo acá arriba, resuelvo primero la que tengo acá abajo, para conocer esa distancia final, esa altura a la que llega. Entonces, vamos a calcular. Voy a calcular acá. Primero serían 22 por 2 segundos, menos 1/2 por 9.8 por 2, acá me falta un cuadrado, porque es tiempo al cuadrado, por 2 al cuadrado. Eso me da una distancia de 24,4 metros. Y eso es lo que voy a utilizar acá arriba. En vez de escribir esta X, ahí va esa distancia. Entonces acá yo multiplico por 24,4. Lo único que voy a tener que hacer ahora para terminar de resolver esto es este cuadrado de la velocidad final pasa al otro lado como raíz. Y esa raíz afecta todo esto. Entonces vamos a calcular. Te quedarían 22 al cuadrado menos 2 por 9.8 por 24,4. Bien. Y a eso le tengo que calcular la raíz. Sería 2,4. Esto me da una velocidad de 2,4 metros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad con la que llega a esa altura a los 2 segundos. Bien, Sam, esto sería todo. Bueno, espero que te sirva.